siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Estamos una vez más en un programa del día viernes, un programa en Buen Día Otto y pues también el programa del analista. Hoy pues nos acompañan amigos, está Germán Cruz, está también nuestro compañero Edgar Portillo, René Sanchinelli y su servidor Otto Rothman. Estaremos compartiendo parte de esta crisis, estaremos compartiendo las inquietudes del pueblo, estaremos compartiendo también soluciones para ir avanzando hacia una Guatemala justa, una Guatemala democrática, una Guatemala incluyente, que es lo que las grandes mayorías exigen en este momento. Dentro de la crisis que la CICIG pues se diera la tarea de destapar y que fuera generada por la corrupción también, la crisis esta, pues hoy descansa también en la CICIG, ya sea detener o por lo menos pues dar a conocer estos grupos que han estado en las estructuras paralelas, que han estado en el contrabando por tantos años, empresarios que han estado también bajo algunos podríamos decir, argumentos de protección de privilegios y que pues hoy salen a luz y sigue saliendo la porquería a luz. En verdad, gran parte de esta crisis es generada por la misma pasividad social que hay, por la apatía hacia el conocimiento de los problemas del país, de todas las incluso instancias sociales, organizaciones sociales, de todos estos grupos que de alguna manera pues se manifiestan cuando les afecta algo, pero que no manifiestan cuando les afecta a otros. Hoy estamos viendo que esta crisis logra una unidad popular, logra un sentimiento social, ya se logra identificar por lo menos el rechazo a la corrupción y la impunidad. También se logra identificar a los grupos paralelos que están atrás de todo esto. Lógicamente, pues la CICIG saca la mano y luego la esconde, tira la piedra y esconde la mano. A nosotros como comunicadores nos corresponde generar la información, la opinión que pueda ayudar al ciudadano a entender qué es lo que está pasando. ¿Estaremos aprovechando esta crisis como una oportunidad o la dejaremos pasar como hemos dejado pasar tantas otras, no solamente violaciones, sino acciones de corrupción, de impunidad que se han dado en los últimos 60 años de esta era democrática? Así es de que, Germán, hoy pues nos hemos enterado de un acto más de corrupción, de uno más,
Pero ¿estaremos dispuestos a seguir tolerando eso o realmente la sociedad debe de seguir con el ejercicio ciudadano, ese ejercicio que tenemos como obligación, porque tenemos derechos y tenemos obligaciones, pero también hay instituciones que deben también ejercer su responsabilidad, ejercer su mandato? No podemos tolerar que continúen estos hechos de corrupción que definitivamente van ligados a hechos de lesa humanidad, atentan contra la vida de los guatemaltecos. Así es de que, ¿cómo ves vos ese panorama de oportunidad hoy? Buenos días, Otto, gracias por la oportunidad, gracias a los televidentes que tienen a bien abriendo las puertas de su casa. Edgar, René, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que, mira, yo estoy contento, porque por años pasamos aquí hablando yo era uno de los que visceralmente ataqué a la Universidad de San Carlos, reconozco, ataqué a la ciudadanía, al capitalino, y les decía que estaban dormidos, y en un arranque de indignación, de una forma espontánea, natural, sin acarreos, de una forma en la cual hasta el político más experto no pudo calcular. El pueblo de Guatemala hoy pues está indignado, como lo estuvimos hace 3 años nosotros manifestando en el Parque Central con un altoparlante durante muchas semanas, indignado, pero al mismo tiempo empoderándose de algo que nos pertenece a nosotros, que es este país. Guatemala, yo diría que por muchos gobiernos, ha sido tomada por estructuras oscuras y por políticos corruptos que han llegado ahí, manejados por estas estructuras. Hoy miramos el caso de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, con solamente un caso que salió a luz. Hay otro caso ahí. Yo les voy a decir algo, por ahí ya viene en camino la compra del edificio del Parlamento Centroamericano, que va a ser interesante. El de la reforma. Ahí se embolsaron $4 millones. Y fíjense que lo estamos diciendo hoy aquí en Vea Canal, $4 millones. Está el otro caso del Ministerio de Salud Pública, que quiero hacer referencia de Otto, porque el ministro fue ayer interpelado en el Congreso de la República. Imagínense ustedes que este ministro hizo transferencias por 793 millones de quetzales, perdón, que fueron distribuidos en 270 millones en maíz, frijol, harina fortificada, 523 en manteca y sal, y solo firmó las órdenes de compra y se fue. Y aquí se metió sobreprecio, se compró de la peor calidad estos productos de la canasta básica para calmar la conciencia de la gente más pobre del país. Pero bueno, en sí, ¿qué es lo que está pasando? El guatemalteco ahorita, en este momento, está como la gran madre, por no decir la mala palabra, ¿va, mucha? Estamos encachimbados, estamos indignados, estamos enojados, estamos molestos. Y por eso es que mañana vamos a volver a salir a manifestar. Miren, el mensaje que hay que mandarle a esta clase política corrupta que por años ha estado incrustada en el gobierno de Guatemala, a servirle a grupos pequeños y no a servirle a nosotros los guatemaltecos, tiene que oír el mensaje, tiene que oír este mensaje, porque ya se acabó la hueviadera, ya se acabó el estado de corrupción continuo que hemos vivido durante años. Pero no solamente ellos, el mensaje más que todo, yo diría, va para los titiriteros, para esa gente que tiene millones de dólares colocados en Miami y que tiene caletas guardadas de todos los negocios que ha hecho en comparsa. Mire, la CICIG viene, nos abre un portón y después se esconde y no nos da la información completa. Yo exijo a la CICIG que nos diga quiénes eran los de la línea, los defraudadores, las empresas, y demando que nos lo digan ya, porque lo tienen, Otto. Y esa es una obligación. Solo nos dieron una parte del cuento y vinieron y alborotaron el hormiguero. Pero ¿por qué no hablan y nos dicen qué es lo que hay atrás? ¿Por qué no entrarle a esas
estructuras paralelas históricas. Ya que vamos a empezar a limpiar esta cloaca, es una vacinía llena de porquería, y de porquería que tiene años de estar ahí. No crean que es porquería fresca. Esta porquería está hasta putrefacta, tiene años de estar ahí metida. Y la CICIG tiene la obligación, y se lo exigimos hoy aquí, que delate y que diga quiénes son los que participaban en la línea. Por un lado, a la embajada americana, exigirle que nos diga qué pasó con el caso de Mario de Chacón, porque es importante saber qué estructuras paralelas financieras de este país y qué industriales, entre comillas, están involucrados en esto. Yo creo, Otto, que es un momento importante en la historia de Guatemala. He dicho que hoy hay un parteaguas, el antes y el después. El 25 de abril queda como una fecha memorable en la historia de este país, donde el pueblo de Guatemala, con conciencia, pobres, ricos, enanos, negros, chinos, indios, blancos, vamos a poner todos, ahí estábamos todos en el parque. Y mañana vamos a estar en el parque. Ojo, yo quiero hacer una aclaración. La manifestación tiene que ser pacífica, democrática, pero con energía. No queremos romper el orden constitucional. Hago la aclaración. No queremos llegar a eso. Que no nos provoque. Queremos que se oigan nuestras protestas. Queremos que se oiga nuestra indignación, queremos que se oigan los cambios que queremos que se originen en este país. Y es el momento del cambio, el momento de crear una nueva Guatemala, la Guatemala de nosotros, no la Guatemala de ellos. De hecho te quiero contar, Germán, esa Guatemala se está construyendo, esa Guatemala está naciendo en cada uno de los ciudadanos que están tomando conciencia de esta crisis, de este problema, y que saben que hay que tomar hay que tomar decisiones, saben que hay que tomar incluso hasta bando, tenemos que definirnos, y todo eso pues ya está generando en los guatemaltecos conciencia ciudadana. Voy con Edgar Portillo. Edgar, la independencia de 1821 se lleva a cabo a través de un acuerdo de élites. Al final no hubo realmente fue un acuerdo de élites, espurias, ¿verdad? Los vemos como próceres, pero ya todos sabemos que todo eso fue una casaca. Hoy se dio un acuerdo de élites, aunque nos den la casaca que dicen por ahí que un diputado dijo, ay, ¿por qué no llaman a Maldonado Aguirre? Dijeron, mentiras. El personaje tiene una trayectoria que pues todos la conocemos, y vos sobre todo, Edgar. Dentro de este panorama del candidato o electo ya vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, resulta que pues en esta crisis, como en muchas otras, se combaten con represión. Y si analizamos quién es Alejandro Maldonado Aguirre, en los últimos fallos y en muchas de las acciones que se tomaron, pues siempre fue su balance hacia las élites. Es delicado, pues, y hace el vicepresidente y puede ser el presidente, no sabemos. O sea, por lo menos por algún tiempo tampoco sabemos. Pero, Edgar, ¿cómo miras ese panorama de que se haya electo a Alejandro Maldonado? Si quieres hacer una breve reseña histórica de quién es, qué representa, por qué razón el Congreso se echaría ese camote encima. Es una brasa la que se echó encima. Yo así lo veo, pues, o sea, realmente la terna no estaba, era viable, era más fácil que la rechazaran, pero bueno. ¿Qué pensás, Edgar, de este momento de crisis que estamos viviendo? Porque no se vislumbra una solución inmediata, pues. Muchas gracias, Otto. Buenos días, distinguidos amigos, pueblo de Guatemala, buenos días. Pues nuevamente en esta mañana nos encontramos en una coyuntura política de mucha reflexión, de mucho análisis. Porque si bien es cierto que el esfuerzo de la sociedad civil, cansada de una trayectoria de corrupción en todo sentido, en todos los ámbitos, desde el punto de vista político, económico, ha llevado el temple para poder llegar a algunos hechos concretos. El primer caso fue pues, la presión para que la vicepresidenta renunciara del cargo y de esa manera
perdiera su inmunidad. En ese sentido, ahí está en un stand-by la situación, porque no hay algo más de lo que se pudiera decir que se está logrando con la pérdida de la inmunidad de ella y que el pueblo esté enterado precisamente de los siguientes pasos. Como producto de esto y el logro de la sociedad civil, algunos sectores se han abrogado este triunfo. Lo que ha pasado es que algunos de estos sectores que nosotros conocemos, oportunistas o arribistas, simplemente se han aprovechado a subirse al tren y hoy salen con la bandera de democracia, con la bandera de transparencia, con la bandera de yo no fui y con la bandera de estoy de acuerdo, pero siempre y cuando mis intereses no se toquen, etc. Como producto también de ese esfuerzo de la sociedad, viene el reemplazo de la vicepresidenta y en este caso ustedes vieron la primera propuesta que el presidente hizo al Congreso, una propuesta que uno no puede aceptar fácilmente que sea ignorancia, porque iba un ministro de Trabajo a sabiendas, él es un abogado, un litigante y ministro de Trabajo, no podía él dejar de creer que no debería de estar en esa terna. ¿Cuál era la jugada que pretendía? Podría ser una violación a la Constitución. Bueno, entonces, bajo estas circunstancias, ahí hay fuerzas ocultas que uno no logra descubrir, que uno no logra que floten, ¿verdad? Entonces el problema es que la sociedad sigue desconfiando de sus autoridades, del entorno político de este país. Entonces, bajo esas circunstancias, hay una segunda instancia y dice, se cambia al ministro por el error que hay desde el punto de vista jurídico, etcétera, etcétera, y el Congreso haciendo un show, echándose méritos que no los merece, porque a estas alturas no ha hecho ningún punto para poder tener algún mérito. Ellos lo saben, hay algunos pocos diputados muy transparentes, muy reflexivos, pero una manzana podrida pudre al canasto y así estamos. Así es que nosotros hablamos de instituciones, el Congreso. Se juega una segunda instancia y en esta segunda instancia tampoco hay un acuerdo. Nuevamente un show dentro del ámbito de la institución, el Congreso, luego se cambia. ¿Qué se está negociando detrás de esto? Detrás de bambalinas. El presidente no va a estar solo, ahí hay un grupo de asesores, sus ministros, qué sé yo, gente política que está en el ámbito de toda esta crisis que estamos viviendo. Llega una tercera propuesta y ahí va el licenciado Maldonado, quien en lo personal reconozco que tiene un récord laboral muy consistente, pero puede tener muchos títulos, muchos años de conocer la administración pública, conocer la política, pero él ha permanecido en partidos políticos conservadores, dictatoriales. Bajo estas circunstancias no podemos aceptar que Maldonado Aguirre contribuya a un gobierno de unidad. Él va a mantener su estructura conservadora bajo todo punto de vista. Recuerden que él es también de alguna manera parte en este transcurso del tiempo de una propuesta de reforma de la Constitución Política de la República. Y él es uno de los que mantuvo ahí algún poder tras el trono, igual que Oliverio García Rodas. Así es que el pueblo conoce, el pueblo ha despertado, esa es la algarabía que yo siento en mi conciencia y nosotros acá, porque el pueblo ha despertado de ese letargo que hemos hablado y hoy sabe quién es Maldonado Aguirre. No hay necesidad de calificarlo uno de nosotros. Yo le puedo decir, bueno, es una persona que desde el punto de vista profesional tiene sus méritos. El inconveniente es para qué utilizamos los méritos, hacia dónde los canalizamos, quién se beneficia de estos méritos. ¿Sigue beneficiándose una élite de poder que concentra el poder monopólico en todo sentido y oligopólico de este país, en lo político, en lo económico? Él es parte de eso. Bajo esas circunstancias, pues el pueblo no puede esperar
sea parte de un gobierno de unidad. Al contrario, yo creo que él es una persona bastante reflexiva, bastante conservadora, y bajo estas circunstancias no tenemos la expectativa oportuna y pronta de que él es capaz de llamar a un diálogo y que podamos construir una nación diferente a la que en las actuales circunstancias la tenemos. Bajo estas circunstancias yo creo que la estructura de la corrupción en este país permita, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, está de tal manera estructurada en el país que aquí solo sí, y solo sí, un cambio del país, de la estructura económica, social y política del país, determinará una tranquilidad para la sociedad. Y hacia ahí debemos de ir. Por eso esa manifestación de mañana hay que encauzar mucha energía y, como lo decía bien Germán, con toda la cordura, con esa autonomía con que se inició, que se pueda conservar en ese momento. Estar pendiente que hay poderes fácticos que puedan interrumpir los objetivos de esta manifestación sana, autónoma, nacionalista y con un fin de cambiar este país. Es decir, la llegada del licenciado Maldonado Aguirre, con todo respeto lo puedo decir, yo no creo que satisfaga en algo o que alivie en algo la crisis que el país vive desde el punto de vista estructural. Aquí quiere cambios estructurales y pensaría que la sociedad civil hacia ahí quiere llegar. Gracias, Edgar. Bueno, el presidente dijo, o sea, el vice, voy a inaugurar una vicepresidencia a mi estilo, a mi modo y a mi entender. Esa fue una de las frases que dio, pues, las primeras frases que diera el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre. No es un presidente electo constitucionalmente, pero es un vicepresidente que ya fue nombrado y juramentado por el Congreso. ¿Cómo mirás vos, René, que va a ser este cambio, este proceso, esta crisis que hay? Puede traer cosas buenas, puede traer cosas malas. ¿Cuál debe ser la postura de la ciudadanía para que sean buenas? ¿Cuál debe ser la postura de los funcionarios para que sean buenas? De la sociedad civil, de los sectores, de las instituciones, para que sean buenas. ¿Cuál debe ser la postura de todas las organizaciones, instituciones, para que, pues ya es electo, pero cuál debe ser esa postura, René? Buen día, estimados guatemaltecos, amigos, gracias por la invitación. La postura que deben seguir los ciudadanos, que debemos seguir los ciudadanos, en primer lugar es lo que hemos estado haciendo. Debemos ser respetuosos de la ley, debemos ser respetuosos del derecho ajeno, de la propiedad privada, llegar a esta manifestación y manifestarnos con nuestros rótulos, con lo que querramos decir, con el poder de las bubucelas, con el poder de los silbatos, pero ante todo debemos entender que esta es una manifestación de nosotros, los ciudadanos, y no es que nadie hubiera venido a convocarla, es que todos nos hartamos al mismo tiempo. Y yo creo que lo que va a pasar, y esta es mi opinión, es de que el pueblo identifica quiénes son aquellos que se quieren comer el liderazgo de algo que es tan puro, tan espontáneo, y no los va a dejar que se coman el pastel. No debemos permitirlo. La única manera que vamos a lograr que Guatemala empiece a purificar las aguas de ese lago cochino como el de Amatitlán es que agarremos el agua poco a poco y la vayamos filtrando.
cada vez menos porquería, cada vez más oxígeno. Y el oxígeno es cabalmente la voz de ustedes. ¿Y cómo va a ir madurando este movimiento? Este movimiento va a ir, en primer lugar, no puede pararse. Ya empezó la bola de nieve a correr. Bien decía Portillo de que, Edgar, de que aunque ahorita tenemos una persona que es más de lo mismo, que incluso ha estado más en lo mismo durante más tiempo que muchos de los que están ahí. 50 años. Bien. Del 60 y no sé cuánto, 3 o algo así. 50 y 60. Ajá, pues solamente podemos esperar más de lo mismo. A su buen entender, a su manera, como muy bien claramente él mismo lo definió. Ahora bien, ¿qué es lo importante de este movimiento? Ya los ciudadanos probamos las mieles de la victoria. Ustedes, amigos, hicieron posible que una parte de esa corrupción se alejara del foco del poder. Pero toda la estructura está siendo comida por las polillas, ya está apoliada. Hay polillas por todos lados. Y ahora lo que tenemos que encontrar la manera es de irlas quitando, una a la vez, una por una. Y en eso, como bien decía Germán, la CICIG tiene la enorme responsabilidad de que si quiere dar una nueva cara, tiene que seguirla dando y tiene que dar la cara, porque así a escondiditas como ha estado, lo único que está generando es otra vez la inseguridad y la desconfianza, incertidumbre. Y en ese punto es, o se suben al tren o los bajamos del tren. Que se vayan. Se van a tener que ir. Es decir, les quedan 2 años. Que no vengan a confirmar lo que muchos dicen de que solo hizo esto para quedarse y seguir ganando sus grandes salarios. ¿O será? Incluso sus dádivas, sus propinas, por ocultar mucha de la verdad, del verdadero crimen paralelo, porque no ha investigado, no le ha entrado realmente a los grupos paralelos. Es que tristemente su mandato era exclusivamente para desmantelar estos grupos paralelos. Así es. Y este grupito, gracias René, perdón, pero vas a seguir, pero este grupito de aduanas apenas empezaban. Aquí hay 5 grupotes que se dedican por categoría, digamos, hay unos que se dedican a electrodomésticos, aquel se dedica a electrodomésticos, otro es de vehículos, otro es de alimentos, conservas. Hay también de lo que son los químicos y medicina, ¿verdad? O sea, fue la gota que rebalsó el vaso. Sí, no, es que te cuento que, no, es que como están los precursores, esas cosas también. Entonces hay esos grupitos que son 5 grupos que tienen dividido el pastel. La pobre vicepresidenta, pobrecita, ¿verdad? Casi como habla ella, ¿verdad? Entonces también tenemos que hablar así. Pobrecita, ella solo quería meter su sexta parte en esa estructura. Esa es una de las tantas estructuras paralelas. Hay en la banca, hay en lo que es el contrabando del oro y la plata y el petróleo. También son estructuras paralelas en las licencias mineras, lavado, en la minería. Lavado. Sí, también. Y también lo que son las hidroeléctricas, o sea, esos grupos que se oponen a la ley de aguas, ley de energía y minas, la nueva ley que estamos esperando, ley de desarrollo rural. O sea, se ve claro que hay estructuras que entretienen el Congreso, y ayer pues rápidamente eligen al vicepresidente Alejandro Maldonado. Tiene capacidad, claro, el problema es su pasado, un pasado que deja mucho que desear para un futuro. En verdad son pocos meses los que estará ahí,
¿verdad? Si es que no pues se dan algunas otras situaciones y acciones, pero esto a los guatemaltecos nos debe dejar claro que todo lo malo que ha pasado en este país, todo lo que hemos permitido, hoy las consecuencias son irreversibles. Hoy las pérdidas son irreversibles, o sea, no podemos recuperar lo perdido. Gran capital de Guatemala, de la corrupción, está fuera del país, en nombres de cuentas de terceras personas, de empresas que ni conocemos, de todo este tipo de holding y cosas que hacen, y empresas offshore y un montón de cuestiones que organizan en otros países, que me gustaría que lo tocaras en su momento, Edgar. ¿Quieres seguir aportando algo más o le damos a Germán para que nos...? No, creo que vamos a tener oportunidad durante el programa. Okay. Si Germán no se comentó. Sí, todo lo que tenemos que decir. Germán, Germán, cuando hablamos en aquellos días, antes del 25, o por esos días, yo te decía que había que llevar todo tipo de pancartas, o sea, alusivas a todo lo que a cada ciudadano siente que le afecta, contra la corrupción, contra las minerías, contra la contaminación, contra la usura financiera, falta de salud, contra la corrupción en salud, contra la educación, porque increíble pues hasta la educación nos desmantelaron. Entonces, todos los ciudadanos deben de llevar, cada uno de ellos, un mensaje. Alguien me decía, no, hay que focalizar. Si focalizamos en ciertos temas, el problema es que se convierte en un tema político. ¿Y qué es político? Sí, todo es político, pero qué mejor que lleve ese mensaje a los funcionarios, empresarios, a los burócratas y a todos los sectores, que se está haciendo un tipo de manifestación genuina con todas esas demandas populares, porque también vienen del interior de la República, Germán, vienen el 20, y ellos también traen sus propias demandas, justas demandas. Por favor, Germán. Mira, el Estado guatemalteco, y este es el reflejo, estamos hablando de un Estado totalmente fallido, un Estado inexistente, un Estado lleno de corrupción. A mí me recuerda las palabras de Roxana Valdetti, porque ahora ya no es nada, lo que es Roxana Valdetti. Ojo, pero cuando estaba, sí, Roxana Valdetti, que ojalá ya la tuvieran enchachada y estuviera en el bote. O, fíjense que yo estaba pensando la vez pasada, solo pasé una previa cuando ella fue a visitar el psiquiátrico, dijo que qué bonito. La hubiéramos dejado ahí cuando dijo qué bonito, pero qué bueno que no la dejamos internada y salió a luz esto y otras cositas más que van a salir de este personaje. Pero bueno, el tema en sí, mira, Otto, enfocarnos en un tema en específico fue el nacimiento, fue el génesis de todo este levantamiento de la población guatemalteca. Ahí empezó por la indignación y ahí es cuando el ciudadano guatemalteco abre sus ojos a una realidad y se espanta. El problema es que teníamos y tenemos grupos de medios de comunicación que ves de qué manera, inclusive ahí oigo algunos medios, los tradicionales, tratándonos de esquizofrénicos, de locos, de estúpidos, de tarados a las personas que están manifestando. Y se lo digo a toda la gente. Ayer lo declaró el presidente del Congreso, que tiene una emisora de radio, dijo que todos nosotros los que estamos en desacuerdo con este sistema corrupto, estamos mal de la cabeza. Lo dijo públicamente en su emisora, que no ha cubierto nada de esto porque está ahí en comparsa con toda la corruptela. Hablemos las cosas como son, pues estos medios tenían bloqueado la mente de los guatemaltecos. Viene un despertar, el guatemalteco, el caso de la señora Roxana Valdetti, yo le quito lo de señora, de Roxana Valdetti, despierta la conciencia ciudadana y el guatemalteco se ve y se asusta. Y las redes sociales explotan y empieza la indignación. Y es cierto, cada grupo social, porque nos han dividido como sociedad. El problema de Guatemala es que aquí estos desgraciados nos dividieron como picadillo.
y tiraron a los indígenas de una etnia por allá, a los de otra etnia por allá, a los negritos los tiraron por allá, a los pobres de la zona de 18 los se metieron por aquí, a la clase mediera las tenían medio endulzadas, que los están volviendo pobres, a estos por acá, a los de la U por acá, bueno, a los sindicatos ni hablemos porque esos cuates no andan en la jugada, miren a los maestros, ni se mueven los huevones, no hacen nada. O sea, al servicio del sistema, los pendejos estos. Porque es la realidad. Pónganse las pilas. Estén con el pueblo. Es que tienen su... Dejen de estar vendidos a ese jovial Acevedo. Pónganse con nosotros las mangas y vamos a manifestar. Lo que están ahí acobardados, escondidos. ¿Qué les pasa? Vengan con nosotros. Y no puede ser posible que sean tan fríos si son parte del pueblo. Y discúlpame, pero es que estos cuates me tienen sacado de onda. Pero molesto, porque no puede ser. Son parte del pueblo, vamos ya. Despertó el pueblo. Otro me preguntabas, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que cada uno, es cierto, manifestemos nuestra inconformidad. Mira, la minería es una barbaridad, mi hermano. Ha ido a invadir a nuestros hermanos del campo. Lo que pasa es que uno muy acomodado aquí en la ciudad pues uno se da cuenta de esa realidad de la gente del campo. Les han contaminado sus tierras, les han contaminado sus ríos, les han expropiado, los han criminalizado. Los explotan. Ahí vino inclusive este señor que ahora es vicepresidente, aprobó los salarios mínimos de 1.500. No se les olvide que este señor fue el que aprobó esa iniciativa de ley. Este señor que ahora es el vicepresidente de la República, es que hay que tomar nota, él aprobó la iniciativa de ley de pagar un salario de 1.500 quetzales, que es lo que se gasta él en un día o 2 días en almorzar y en sacar a su familia a pasear. No, es que las cosas hay que decirlas por su nombre. Y cada sector debe, aquí no hay vivienda. La gente vive en techos de cartón, en techos de láminas rotas, en piso de tierra. La educación, ¿cuál educación? Guatemala tiene uno de los índices más bajos a nivel mundial en educación. La salud, eso llora sangre. Miren todo lo que se sigue robando en el Ministerio de Salud. Habría que darle seguimiento a esta denuncia que acabamos de hacer, a ver si no llega a pegar también con la gruesa, que yo más creo que por ahí va a ir a pegar. Millones, no hay medicinas en los hospitales, mientras que aquí estamos debatiendo y estamos aquí tratando de medio enderezar el barco, la gente se sigue muriendo en los hospitales, no hay desnutrición, tenemos uno de los índices más altos de analfabetismo. Esos son los temas que tenemos que ver. No hay justicia. El organismo judicial está tomado por mafia, lo hemos dicho. Ayer, como cosa excepcional, y a mí me dio risa, sacaron un comunicado. Ustedes supieron que sacó un comunicado la Corte Suprema de Justicia. Sí. Tratando, es que, señores, ¿por qué no lo sacaron antes? Tratando como de limpiarse las manos. Dejar el comunicado, ¿por qué no lo han hecho antes? Lo que son palabras, pero mire, los temas son muchos. Manifestemos, cambiemos el país en una forma pacífica, manifestando en una forma pacífica y con respeto al medio sistema que tenemos establecido. Claro, Edgar, bueno, quiero hacer un anuncio antes que se me vaya por alto. El día de hoy, pues, allá están las fuerzas públicas en San Pedro Ayampuc y lógicamente intimidando a los vecinos, a los más de 2.000 vecinos que se encuentran en el parque, pues ellos rechazan un proyecto de conexión eléctrica que no presentó estudio de impacto ambiental ante su municipalidad y tampoco pues licencia de construcción y tampoco presentó pues la consulta respectiva a los pueblos y esto pues bueno, evidencia más o menos, fíjense ustedes que es el primer día ya del cuate y ya empieza entonces, miren, Alejandro Maldonado es un tipo muy inteligente, pero desgraciadamente en la mayoría de cuestiones que él ha tenido en sus manos, en las decisiones que ha tomado, siempre han favorecido a los sectores tradicionales de poder. O sea, tiene lógicamente una ideología de derecha muy definida y esto pues yo no sé si le favorece al sistema en este momento. Bueno, yo sé que no, o sea, yo sí sé que no, pues, pero lógicamente nosotros podemos decir aquí 1000 cosas y él pues y el sistema muchas veces ahoga todo lo que podamos decir acá. En gran parte es responsabilidad del pueblo de Guatemala todo lo que estamos viviendo hoy, porque no marginamos a los corruptos, porque no
nos pronunciamos contra los corruptos, no nos pronunciamos contra los grupos paralelos de poder, no nos pronunciamos contra los monopolios. Todo eso tiene que ser un ejercicio permanente, democrático, de siempre, porque siempre van a haber monopolios, siempre van a haber gente que quiere adueñarse del paquete, del proyecto, del servicio, lo que sea. Siempre va a haber pero siempre el ciudadano debe estar atento y cuidando y celoso, viendo que las cosas sean de una manera democrática. Así es de que ojalá que no llegue a más esta intimidación, esta represión que se está dando. Nos solidarizamos con la resistencia pacífica de San Pedro Ayampuc. Así es de que les mandamos un saludo a todos los vecinos de San José del Golfo también, que son vecinos y que son dos resistencias pacíficas que se encuentran luchando contra dos proyectos que no reflejan beneficio para el país, que no reflejan ningún beneficio. Beneficio particular, sí. Beneficio para la macroeconomía, sí. Pero no para el pueblo, no para la sociedad, no para la estructura social de este país. Así es de que, para ir contigo, Edgar, económicamente esto está afectando mucho al país. Haber electo al mismo Alejandro Maldonado, pues podría haber sido mejor alguien más, pero esto generará más conflicto. Tomaron una brasa fuerte los diputados y esta brasa va a continuar. Así es de que económicamente, ¿cómo ves el panorama de las finanzas del Estado ante todas estas crisis? Porque aparentemente pues hubo una baja de un 40% en la recaudación del ISR y el IVA. Hay hasta una recesión económica, se puede sentir incluso en muchos aspectos de actividad económica de Guatemala. El haber sacado a luz lo de la línea también, pero el Estado puede tomar decisiones propias y revertir que eso sea para bien. O sea, el Estado también puede, el mismo Estado de Otto, o sea, el gobierno de Otto Pérez puede tomar acciones y también seguir desmantelando las estructuras para que entren impuestos verdaderos, regalías verdaderas. O sea, que verdaderamente lo que se exporta o lo que se importa pague lo que es, y que verdaderamente el comercio en el país también se certifique que se esté recaudando los impuestos. ¿Cómo ves? Es muy difícil porque ante tanta situación, ante tanta crisis, pues eso ahuyenta al contribuyente. Pero ¿qué recomendaciones tenés para que se pueda mantener por lo menos ese nivel de ingreso que necesita el Estado? Porque va a generar más crisis. Bien, uno de los inconvenientes en estos momentos que enfrenta el país, no cabe duda, es una crisis integral, y esto cuesta a veces hacerse entender uno. Es integral desde el punto de vista político, es integral desde el punto de vista económico, es integral desde el punto de vista social, etcétera. ¿Qué mensaje estamos enviando? Hoy se ha canalizado o nos hemos enfocado a un tema, la corrupción en el caso específico de la línea. Pero la corrupción sigue entrelazada en los diferentes niveles, tanto del Estado como de la y si el Estado denunciara a los grupos que evaden el impuesto, ¿cómo miras eso? Ahí vamos. Entonces, ahorita el inconveniente viene ICEFI y dice, señores, en 2014, 15.100 millones se defraudaron en cuanto al IVA y 5.500 millones en cuanto al ISR. Estamos hablando de 20.000 millones en dos impuestos necesarios e indispensables para el país. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esto? Por otro lado, estamos viendo que ya al 31 de marzo o al 30 de abril se ha pagado deuda e intereses por casi 4.000 millones de quetzales. Esa deuda proyectada al final de año es más de 10.000 millones. Es decir, se tienen que agarrar recursos de
del presupuesto ordinario para actividades diferentes, incluso con efectos Para en pagar salud, deuda. con efectos en educación, para pagar deuda. Entonces, el entorno de la crisis es integral. No podemos descuidar esto por lo otro. Y es ahí donde viene hoy la importancia, y perdonen insistir en ello. Llega un nombramiento de un vicepresidente y el peligro es que la sociedad crea o acepte que esto ya está resuelto. Claro que se ha logrado un paso, y bien lo decía René, es un triunfo de la sociedad civil, de ninguna otra persona. Claro, se han apoderado otros sectores de ese triunfo, pero no importa. Aquí lo que importa es sumar en última instancia, pero tiene que haber la sociedad civil con conciencia, determinar que la corrupción está en el poder local, está en el poder departamental, está en el poder de nación. Y es ahí, en las actuales circunstancias, que no debemos de descuidar, y mucho ojo a los partidos políticos hoy en este proceso electoral. ¿Cómo se están agenciando? ¿Por qué la CICIG a estas alturas, si hizo ese pacto con el presidente allá por febrero del 2014, entre comillas, de la corrupción en las aduanas y la corrupción de financiamiento de partidos políticos, ¿por qué no se dice nada en este momento que es importante destapar? Porque entonces, ¿por quién se va a votar? Pues se va a votar por los mismos, señores, y los que están enredados en el mismo telaraña de la corrupción. Ahí están. ¿Y qué nos ofrecen? Pues corrupción, más corrupción, porque tienen que pagar esas facturas tarde o temprano. Bueno, en lo económico, Otto, yo creo que la crisis se va a ir asentando, porque conforme vayamos dándole vida a lo político, pensando en quién va a ser el candidato porque el que vamos a votar, que quién es mejor, que quiénes son los diputados, lamentablemente es lo mismo. Ayer vimos la actitud y estos días han sido propicios para ver la corrupción en el Congreso. Esto fue previamente preestablecido. Vamos a la Corte Suprema de Justicia y miren, perdonen, sufre uno, como dice Germán, sufre porque hay algunos parámetros morales en uno. Perfecto no somos, pero tenemos parámetros morales. Cuando sale el presidente de la Corte Suprema de Justicia y le preguntan, ¿dónde está la señora presidenta de la Cámara Penal? Una señora Stalin. Y él simplemente dice que no sabe dónde está, que le dieron tantos días de permiso para que fuera a un curso y no sabe si ya salió o está en el país. Juan Carlos, ¿no estará con Juan Carlos Monzón? Bueno, entonces, perdónenme ustedes, un presidente de la Corte Suprema de Justicia, de donde está la justicia, la decencia, que no sepa dónde están sus otros 12 magistrados, o no hay comunicación, o están solapando lo que ya conocemos. De tal manera, Otto, que la crisis económica tiende a acentuarse. Yo pensaría que vean ustedes el valor del quetzal, se está devaluando respecto al dólar, ¿verdad? Ahora el dólar está subiendo su precio. Eso encarece las importaciones. Y al encarecer las importaciones tiene efectos. Qué bueno que fuera en función del componente costo por ese precio. No, ahí se aprovecha también los sectores pudientes, las élites monopólicas, de ponerle 2 veces el precio que ha subido el dólar. Miren la gasolina. Entonces vean ustedes otra cuestión. Miren, ahí está el problema ahorita con este problema de la gasolina o de la instancia que provee a las gasolineras, a la Fuerza Aérea, a las líneas aéreas de gasolina. Vean ustedes, ya el contrato está en boga. ¿Qué nos puede decir el señor vicepresidente que está tomando posesión el día de ayer? Él dijo que los contratos que ya estaban era una responsabilidad de Estado. Lo dijo. Claro, ya lo legalizó. Si yo lo malinterpreté. Compadre hablado. Bueno, si yo lo malinterpreté, pero usted ese contrato. Germán señalaba una transferencia de fondos de un Ministerio de Salud que está muriéndose nuestra gente. Eso no lo duden, basta con que vayan ahí frente al Roosevelt, al San Juan de Dios, etcétera. Vayan a los hospitales de los departamentos, a los centros de salud de aquellos municipios. Está muriéndose la gente, no hay medicina, no hay salud. Entonces, transfieren de eso, del Ministerio de Salud, 700 y pico de millones disfrazados de diferente forma a desarrollo social, para las bolsas seguras.
¿Por qué? Porque ahí está el interés de los politiqueros que siguen jalando votos comprados previamente por una playera, por una bolsa segura. Entonces, señores, nosotros tenemos que recomendarle, y perdonen porque esta no es que seamos insistentes por insistentes, la manifestación de mañana tiene que llevar una visión de nación como se inició. Aquí no nos tienen que dar a tole con el dedo. Nosotros lo que queremos es reestructurar el país y tenemos que empezar por los poderes locales, por los poderes departamentales, por el poder a nivel de nación. ¿Y cómo hacemos? Pues hoy están en la palestra varios partidos políticos. Hay que observar. Y hay comités cívicos también. Hay comités cívicos, hay que observarlo, hay que saber. Esos que están poderes locales lo saben nuestra gente, sabe quiénes son y cómo han hecho sus fortunas y cómo están haciendo el proselitismo electoral actualmente. Entonces yo pienso, la sociedad, esa es mi expectativa y mi satisfacción ha despertado. Y hoy no podemos, señores, quedarnos a la saga. Aquí vamos a seguir caminando, eso sí, con respeto a los demás donde vayamos caminando, no manchando paredes, no hablando obscenidades ante quien nos encontremos que no está de acuerdo con nosotros, sino en una sola función, en una visión de nación donde hay que reestructurar las bases de este país y lo hemos iniciado. Y no estamos bajo ningún punto de vista conformes en buena medida con el nombramiento, porque fue casi un nombramiento del vicepresidente, ¿verdad? Un nombramiento de un Congreso corrupto, entonces es un nombramiento. Ahí hubo un pacto y por lo tanto nosotros, que me disculpe la sociedad guatemalteca, por lo tanto nosotros no tenemos que estar en ese ámbito, nosotros estamos fuera de eso, porque la corrupción está ahí en el legislativo, está en lo judicial y está en lo ejecutivo. Gracias, gracias Edgar. René, el presidente, aún en funciones, pues puede tomar medidas también. Miren mucha, es una crisis y el presidente, aún en funciones, puede tomar también acciones para darle muestras, para dar seguridad a la ciudadanía, para dar muestras de cambio, para dar muestras, sin ir muy lejos, hay 3 funcionarios con visas retiradas, con actos de corrupción sumamente enormes, grandes, históricos. Ellos tienen eso, o sea, bueno, si pueda estar el manchado, pues de repente, pero yo te digo a vos, René, ¿cuál sería la actitud del presidente, quien sea el presidente? ¿Cuál debe ser su actitud ante esta crisis? O sea, solo hablar así y sobrellevarla. ¿Cuál debe ser el papel? ¿Qué medidas tomarías si vos fueras ese presidente? ¿Qué medidas tomarías, por favor, René? Bueno, sí. Acordate que sos el representante de un gabinete X. Miren, si yo fuera el presidente, si fuera este actual presidente, la tiene muy difícil, porque tiene la cola muy machucada. Por dignidad renuncie, señor Otto Pérez Molina. Esa es la mejor manera de parar un poco esta crisis. Renuncie pacíficamente, porque mañana le van a pedir la renuncia. Mañana y después el otro sábado y el otro sábado y el otro sábado, y eventualmente usted va para renunciar. Va a quedar el señor Maldonado de presidente, le van a elegir una suterna y el pueblo cada vez va a ir siendo más crítico de a quién elige en esas ternas, porque ya descubrió una manera legal y legítima y pacífica de poder quitarse malos gobernantes. Ya abrieron los ojos. Después van a obligar que renuncie el señor Maldonado. Y vamos a llegar así hasta las elecciones. Arrastrados, pero vamos a llegar. Pero vamos a llegar a las elecciones, porque no
no se quiere, nadie quiere perder el trabajo que hemos tenido. Por lo menos para la hacer- débil democracia, sí. Insípida. por ir caminando gateando. La esa estructura está democracia, montada. sí. Y en cada cambio, esa estructura de corrupción va a tener que ir sacrificando a algunos de sus miembros. Y eso es irreversible. Ahora, la oportunidad que tenemos de todo esto que se está dando, René, Germán y Edgar y todos los que nos ven, es que se está evidenciando mucho de lo que no conocíamos y mucho de lo que no sabíamos. Yo hago un llamado a la población para que mantengan ese interés. Todos estos temas son cansados, son tediosos, para muchos son pues aburridos y no son nada atractivos. Para nosotros verdaderamente no dormimos pensando en estas cosas. Así es. Y ojalá si fueran todos los que nos ven y todas las generaciones, no es la generación del mañana la que tiene que cambiar Guatemala. Somos los que estamos escuchando, somos los que estamos viendo hoy el presente. Los que sentimos ese presente, somos los llamados a cambiar el futuro de Guatemala. No son las generaciones de jóvenes, no, somos todos. Ya no pensemos en que los jóvenes que vienen, somos todos. La unidad. Sabemos muy bien, René, que todo este tipo de diálogos, todo este tipo de ejercicios de comunicación van despertando, van generando una idea, van generando una formación política. Es importante que la desarrollen en casa. Nosotros venimos convocando desde hace muchos años también a la organización local, al poder local. Hemos estado llamando al empoderamiento ciudadano a través de los poderes locales, COCODES, COMUDES, cooperativas, también son poder local las Ahí cooperativas. están las leyes, hay que Pero aplicarlas. todo esto es importante, pero si lo oímos y no hacemos la acción necesaria para organizarnos, entonces dentro de 4 años pues vamos a volver a estar siempre con problemas de esta naturaleza. Peor. O peor. Si nosotros empezamos a ejercer nuestro poder ciudadano, empezamos a mandar el mensaje a los funcionarios que tienen que actuar con seriedad, con responsabilidad, apego a la ley, con incluso planificación, no improvisación, como hasta hoy lo hemos visto durante todos los gobiernos, que tienen que dejar de obedecer a la oligarquía. Este es un mensaje que te quiero mandar a vos, Germán. No, vos se lo tienes que transmitir a la gente. ¿Cuál debe ser la postura de la ciudadanía ante una oligarquía que ha explotado el suelo al hombre, al ciudadano guatemalteco, al campesino, al más pobre? Lo ha explotado y lo ha exprimido, lo ha matado, lo ha asesinado. El futuro se lo ha truncado. O sea, ¿cómo debe de ser la ciudadanía sin el hígado, verdad, Germán? Porque ese mensaje es importante que también se haga presente mañana. Ese mensaje de basta ya de explotación y represión. ¿Cómo debe actuar la gente hacia esos grupos que son los que están en la represión y en la explotación? Mira, este fenómeno de explotación, represión, es un fenómeno histórico que viene desde la conquista. Si vos lees los libros de la historia de Guatemala, yo creo que vas a encontrar el mismo fenómeno a través de todas las décadas, los decenios y los siglos. Ahí está de manifiesto cómo los grupos feudales, que son un grupo de feudales, cada quien tiene su feudo, el financiero, el feudo de la caña, el feudo de la palma africana, El del oro. Son feudos, ¿vos? Esos son los feudos. El feudo cervecero, tienen nombres. Sí, Cementero. El cementero, tienen nombres. Es que hay que decir los nombres, que no les ha aportado un pito el guatemalteco de a pie. Ahora, mira pues, este ejercicio democrático, Guatemala por años quedó paralizado, el guatemalteco quedó paralizado, atrofiado con el músculo de la democracia. El 25 de abril vino un shock eléctrico y el guatemalteco hizo ping y accionó su músculo de la democracia. Y le gustó.
y digo, qué rico es esto. Y el guatemalteco ha empezado a ejercer su músculo y ha empezado a manifestar Poder. y pide poder, pide participación, y fuera, y fuera, y fuera. Yo que he estado en las manifestaciones, eso mira, te pone la piel de gallina. Ahora, el mensaje, no solo para los grupos de oligárquicos, el mensaje también va para la clase política. Pero hay algo importante, Germán. No pueden estar ya ligados el uno con el otro. Los poderes oscuros son los oligárquicos. Por supuesto, pero por eso viene para que esa clase política guatemalteca no se someta más a estos feudales. Es que no puede ser, tenemos que tener seres independientes guatemaltecos genuinos, que den iniciativas. Mira, yo soy del criterio de refundar el Estado. Esa es una de mis reformas, refundación, lo que vos querrás. Refundar el Estado es imperioso, pero el mensaje de la población, fíjate pues, quede quien quede, vaya quien vaya, el que llegue, como llegue, va ya, claro, de que con Guatemala ya no va a estar jugando ni jodiendo la pita. Que si se sube el que se sube, a los 6 meses lo vamos a bajar a puro pijazo limpio. No se los advertimos, se los vamos a bajar a leñazo limpio, porque ya esto ya no puede ser. La clase política guatemalteca tiene que estar para servir. Si no corrige el rumbo. Sí, si no para servir a estos mafiosos feudales, sino que para servirle al pueblo guatemalteco. Ese es el discurso, ese es justamente el movimiento que tienen que hacer. Ese cambio de mentalidad política, que me dieron 3 millones, entonces ya voy condicionado al Congreso a aprobar leyes que en lugar de beneficiar al pueblo, hunden más al pueblo. El político guatemalteco genuino, y yo veo que no hay casi ninguno ahorita, porque ese Congreso como apesta, parece el basurero de la zona 3, creo que huele más rico el basurero. La verdad es una hediondera, sopilote y a vomitada y a zurrada ahí en el Congreso, que yo tengo que pasar con mascarilla enfrente, y no digamos por el palacio. Pero mira, de verdad te digo una cosa, es que así es, mira, así es. Este mensaje es, primero que todo, para clase feudal oligarquia. Jovencitos, ya esto se les va a acabar la feria de tenernos hincados y tenernos sometidos y sin libertad y sin educación y sin salud y medios mulas sin educación, y con 3 millones de cuates trabajando en el extranjero y ustedes viviendo de las divisas. No, papá, aquí vamos a crear plazas de trabajo dignas, no empleos dignos, con buenos salarios. Aquí hay que hacer cambios estructurales. Si esta es la oportunidad del oro, la primavera guatemalteca de la democracia. Aquí estamos hablando de democracia, pero el mensaje va para los titiriteros, pero también para que esa clase se renueve política. Mira, Otto, ¿cómo es posible que se esté eligiendo el 90 y pico % de los mismos desgraciados están en la palestra? Tenemos, bueno, cambien su mente, mucha, sean más guatemaltecos, no sean tan celibles ni culebras. El pueblo va a estar, miren, guachándolos. De hoy en adelante ya saben que el pueblo no es pendejo ni baboso, y miren, los tenemos controlados, mañosos. No se dejen acarrear. No se dejen engañar, que ahora sí el pueblo despertó. Bueno, gracias Germán, la oportunidad de oro. Así es. Esta es la oportunidad de oro. La oportunidad de oro es ese despertar ciudadano. La oportunidad de oro es esa participación ciudadana. Así es. Edgar, si vemos todos los ingresos del Estado, si vemos pues tanto las remesas como ciertas otras actividades, son parte importante de esta economía. Pero si nosotros analizamos la responsabilidad para generar verdadera inversión, si nosotros analizamos los cambios necesarios que deben darse para que exista una inversión buena, que genere empleo digno, que genere ciudadanos dignos, qué tipo de acciones debemos de tomar, qué tipo de leyes debemos de apoyar, qué tipo de leyes. Por ejemplo, desarrollo rural, ley de aguas, ley de minería, ¿por qué implementar todas esas leyes? Bueno, yo confirmo en primer lugar que este momento coyuntural trae algunas consecuencias, no cabe duda, para el país. Y tú lo señalabas en una de tus intervenciones,
el aspecto financiero económico. No cabe duda que lo preocupante en este momento es que algunos capitales incluso están saliendo del país ya. La ley electoral creo que es lo Están saliendo del país con una visión de proteger esos capitales. Uno. Dos, la sociedad civil y estas manifestaciones probaron ya el primer paso que se puede a través de la presión social, autónoma, sin acarreos, con una visión de país, etcétera, y por lo tanto nuestros siguientes pasos, Otto, en este ámbito coyuntural, que el proceso electoral tiene que seguir. El proceso electoral tiene que seguir. No podemos, de acuerdo a la institucionalidad, transferirlo o pararlo. Tiene que seguir el proceso electoral. Lo que tenemos que sentar ahorita las bases es para poder, es que a veces cuando uno quiere explicar si dónde se inicia la corrupción, pues, es que es la base, al menos en buena cuantía. ¿Dónde se inicia? En lo personal, y lo han dicho, aquí se ha dicho, esto se inicia por el financiamiento de los partidos políticos. Los compromisos de los políticos previos a llegar al poder. Ya estando en el poder, esa factura hay que pagarla de cualquier manera. Ahí vienen los proyectos del Estado en todo sentido, empresas de cartón para obtener recursos del Estado, para repartirse el erario nacional en todo sentido, compromisos con minería, con hidrocarburos, empresas eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, la ley electoral y de partidos políticos es un cantar de la sociedad a todas luces y tenemos que lograrlo. ¿Cuándo? Ya a estas alturas pareciera que no tiene vigencia, pero nosotros tenemos que tener un compromiso de estos políticos mercantilistas de que diga, esa es la primera situación que vamos a tomar muy en cuenta. Segundo, la ley de servicio civil. La probidad. La ley de servicio civil actual desmotiva al trabajador público, porque se han creado puestos paralelos, una administración pública paralela, en donde hay individuos profesionales con 15, 20 años con la experiencia de estar ahí en el puesto ganando 9,000 quetzales, por decirles un monto, y llega uno por 0,29 a ganar 25,000 y no hace nada, si no lo sigue haciendo el que está ahí. Él llega a corromper, a ir en la búsqueda, que son 4 años los que va a estar ahí y que tiene que enriquecerse y hacer lo que esté a su alrededor para llevar a sus arcas recursos. La ley de servicio civil, la ley de la Contraloría General de Cuentas, ahí está incluido lo que es la ley de probidad. Yo pienso que ¿por qué se tiene esa excusa, como lo dijo el señor vicepresidente ya en funciones, electo? Decía ayer, es que no lo puedo hacer por seguridad de mi familia. Voy a presentar a la Contraloría de inmediato, porque la ley demanda. Pueda que esté un poco desactualizado yo, pero si en el transcurso del año los bienes de una persona aumentan más de 50,000 quetzales, hay que actualizarla cada año. Esto es uno. Dos, él dice que va a presentar, como sale de la Corte de Constitucionalidad, entonces él tiene que hoy que presentar cuál es su haber y presentarlo a la Contraloría para que cuando en los 8 meses que tenga que salir, si no es antes, por alguna otra circunstancia, diga, señor, esto es lo que agregué a mis haberes personales y familiares. Entonces él decía, voy a presentar el original a la Contraloría como manda la ley, voy a mandar una copia al Ministerio Público y otra a la CICIG. Pero yo creo que todo empieza en el Congreso. Pero no puedo declararla, dice. No puedo públicamente porque es la seguridad de mi familia. Aquí René dijo una cosa importante y yo me pongo a pensar, ¿y quién da ese poder? Porque el Congreso sí y solo sí tiene la potestad de decir, señor, usted tiene que hacer pública su declaración de probidad. Y dos, una Contraloría con poder tiene que hacer seguimiento de los altos funcionarios y decir, mire usted, señor, ¿por qué no ha actualizado, se cumplió 1 año y no ha actualizado su declaración de probidad? Entonces, vamos, ley electoral y de partidos políticos.
ley de servicio civil, que es necesario que el trabajador público tenga una carrera que sea consistente no solo con su capacidad, su esfuerzo, su tiempo de trabajo, etc. 3, la ley del organismo judicial. Eso hay que darle cerebro a esto. Diría una más. Yo me jugaría que también al interior del Congreso de la República hay que darle vida a alguna organización, a una reingeniería del Congreso de la República, donde hay cientos de empleados simplemente fantasmas o cientos de empleados con plazas dobles. Unos trabajan en tal ministerio y trabajan en el Congreso. Otros, eso desmotiva a cualquier ser humano en la administración pública. Y concluyo. De esto depende la refundación o la reforma estructural del Estado. ¿Por dónde principiamos? Por la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por dónde seguimos? La ley de servicio civil. ¿Por dónde seguimos? La ley de la Contraloría General de Cuentas. Luego la el ley de mecanismo comisiones judicial, de postulación, etcétera, etcétera. Hacia ahí vamos, sociedad civil, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. El proceso lo hemos iniciado y lo vamos a continuar hasta ver un país diferente. Gracias Edgar. René, rápidamente. Déjame agarrar ahí el tema donde lo dejó. Miren, una de las cosas que tiene el país como está es simple y llanamente a quién metemos en el Congreso, por quién votamos para el Congreso. Y esto tiene que ver directamente con la ley de partidos políticos, que la manera en que ellos se han arreglado esa ley para que sigan siendo los mismos, para que sigan platicando los mismos temas y manejando plata de un lado para otro. Y entonces, ¿qué hacemos ahora los ciudadanos con este movimiento para poder tratar de cambiar esta ley? Bueno, en primer lugar no votemos por los mismos candidatos a diputados. Ahí está el movimiento del voto nulo, que es un arma de dos filos. Pero ¿qué significa el voto nulo en este caso? Parte de la ley electoral que hay que cambiar, porque debemos darle un valor a ese voto nulo, porque tenemos que hay una casilla en la papeleta donde diga yo voto nulo, y que si hay un determinado porcentaje de guatemaltecos que no está contento con los candidatos que nos eligieron, porque no los hemos elegido hasta ahora, se paren las elecciones y se vean obligados otra vez a poner nuevos candidatos. ¿Qué sucedería con esto? Que los partidos políticos, no habría ningún partido político que aguantara tantos financiamientos de campañas. Por lo tanto, pondrían más énfasis en poner candidatos buenos que no les van a votar las elecciones, que poner candidatos que les pueden comprar las elecciones. Esa es solo una de las cosas y cambios estructurales que hay que hacer en Guatemala. Pero ahorita, ¿qué puede hacer usted? No vote por los mismos, simplemente. Claro, gracias. Hay algo importante y quiero irme con vos, Germán, pero hoy los diputados actuales pues ya se echaron una supalanganada encima, pero podrían votar, podrían de alguna manera pues pasar la ley electoral y de partidos políticos, dejarla para el próximo evento electoral. Así es. Podrían también apoyar la ley de desarrollo rural y apoyarla también, la ley de aguas para todos los guatemaltecos del interior de la República, tan importante que es que se defina el uso del agua, que no se deje que se monopolice el agua, siendo pues vital. También la ley de comisiones de postulación es una ley que urge también, que la tienen también ahí ellos y que pues ha servido para el hecho de cómo se está llevando a cabo esta elección para tráfico de influencias. Así es de que una de las leyes más importantes, y ahora quiero que toquemos ese tema y terminamos el programa, porque la ley de telecomunicaciones, radio y televisión, por ejemplo, radio y televisión, ¿por qué? Porque las frecuencias de radio y televisión
pueden servir para condenar, para engañar, desinformar a una ciudadanía, o pueden servir para informar, desarrollar y fortalecer una sociedad. Distorsionar la verdad. Así es. Entonces, yo quisiera que habláramos de esta ley de radio y televisión, porque hoy la tecnología permite que las frecuencias de televisión se multipliquen por 6 cada una de ellas. De igual manera las de radio se multiplican también, no por 6, pero incluso no se está utilizando todo el espectro, el radioespectro electrónico. Así es de que, Germán, ¿por qué la importancia de la comunicación? ¿Por qué la importancia de las vías de comunicación? ¿Acaso no se construye sociedad a través de ellas? ¿Por qué es importante apoyar esa ley? En este siglo XXI, en la nueva era de los teléfonos celulares, de la tecnología, las comunicaciones son determinantes, porque son las que van a tener o bien informado un pueblo o desinformado. El caso de Guatemala es un caso donde un grupo muy identificado, que es dominado por un México americano, se ha encargado de tener totalmente desinformado a la ciudadanía, llenando los canales con, inclusive ni buenos programas tienen, mucha de cultura o de naturaleza, o programas inclusive nacionales de buena calidad, sino que no solamente eso, sino que se encargan en los disques noticieros que tienen de desinformar o de meter el terror, el miedo, te meten nota roja, no te cubren realmente lo que se debe cubrir para tener a la ciudadanía informada. Es importante que esa ley se meta y se rompa con ese monopolio de maldición. Parte de toda esta situación que estamos viviendo, yo diría en un gran porcentaje, Otto, sin temor a equivocarme, se debe a estos medios mal llamados de comunicación. Yo diría medios de descomunicación. O desinformación. Mira, ellos cubren una agenda específica, no te engañes. Entre más mulas tengan a las señoras sentadas viendo la novela, los cuates viendo fútbol todo el día, entre más, de verdad lo digo con todo cariño, les meten novelas en la mañana, en la noche y los noticieros sin ningún contenido, porque de verdad ya no tienen contenido, no orientan a la población, no hay programas que orienten, que creen opinión en los patojos. Estamos creando generaciones de patojos con graves problemas mentales por el tipo de televisión que tenemos, inclusive radio, Otto. Mira, la radio. Claro. Es todo un quehacer a nivel de comunicaciones, porque eso nos daría un salto pequeño a que nuestra gente tuviera una visión más exacta de dónde está, en el país donde estamos viviendo. Son muy pocos los programas como el que vea Canal y que después ya aparecieron otros ahora, ¿va? Porque este es el pionero. Hablemos lo que es, este es el pionero, este es el tata a los demás. Aquí están hablando con su tata, este es el tata. Y los demás programas pues fueron apareciendo copias con mejores sets, porque hay pisto y como querrás, pero este es del pueblo y seguirá siendo del pueblo. Entonces es esencial quitar esa cadena, porque mira, una persona que no está informada o que está mal informada es una persona desorientada, una persona que pierde sus raíces, su nacionalidad, su esencia como ser humano, deja de ser persona y se convierte en un robot. Y eso es lo que han creado aquí, robots y maquinitas. Para terminar, lo que ayudó a que esto se moviera no fue la televisión guatemalteca, no fue eso. ¿Sabes qué fue? Fueron las redes sociales y la labor que se vino haciendo aquí en Vea Canal por muchos años. Gracias, Germán, sí. Edgar, los medios de comunicación en la historia del país siempre han estado vinculados también a los grupos de poder económico. No sería extraño, bueno, de hecho no podrían negar los grupos de poder económico que han acordado y que han confabulado contra el pueblo de Guatemala en muchos momentos históricos. Y siempre el pueblo sale perdiendo. ¿Cómo puede identificar el pueblo ese tipo de situaciones? ¿Cómo el pueblo debe empezar a ser independiente, a formarse de criterio? ¿Cómo es que el pueblo debe
asumir un rol ya serio, porque también todo lo que nosotros decimos, pero les entra por aquí, les sale por aquí, de verdad. Date cuenta que no es, sí les despierta un instinto ciudadano, pero en el momento de la acción no la ejercen. Ahora, no perdamos de vista que al sistema le interesa precisamente una estructura educativa endeble, menospreciada, porque un buen sector de la población de nuestro país no está ni siquiera informada, ya no digamos en un ámbito de análisis de esa información. Para ello tiene que tener un nivel de educación mínimo. Y si ese campesino, ese obrero, en lo que está pensando es en poder comer el día de hoy, en poder sostener a esa familia este día con el jornal ganado, no tiene otra alternativa cuando no tiene la educación, no tiene la salud, no tiene la vivienda, no tiene trabajo en las áreas rurales. Bajo esta situación, al sistema le interesa tener a este sector de la población sin educación, sin cultura. Entonces la información de carácter informativa está bombardeada más por intereses de quienes financian precisamente esos medios de comunicación. Yo lo que creo es que este es lo que tenemos que entender, distinguidos televidentes y colegas, ustedes lo saben. Cuando uno habla de reestructurar a la nación, al país, al Estado, mejor dicho, por la vía democrática, con respeto en esos cánones establecidos para el efecto, estamos hablando de precisamente dónde se irradia la corrupción. Si la corrupción también se irradia en los medios de comunicación, porque están financiados por intereses que están manipulando también el poder del Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de pensar en el poder local, en el poder departamental, en el poder de nación, estamos pensando en cómo cambiar el país con un sentido integral, con un análisis integral. El bien común no es con un fanatismo radical de instauremos acá un modelo de nación que esté fuera del contexto mundial. Germán hacía referencia a los medios de comunicación también. Recuerden ustedes que la globalización, uno de sus mejores efectos que ha tenido en su proceso es precisamente las telecomunicaciones. Un gran empresario me decía hace 20, 25 años, y perdonen ustedes la humildad, allá por la China Popular, en una visita que se hizo de académicos, sindicalistas, militares, etcétera, en los 90, él decía, ¿te das cuenta, Edgar? Dirigiéndose a mí, porque yo pues estaba en la universidad y él sentía que uno no reconocía la dinámica de los medios de comunicación. Para hacer una transacción en los actuales momentos, yo me llevo 5, 10 días. Y eso tiene un costo terrible. En esto. Y dos, posteriormente esa mercancía llega y tiene un sinnúmero de problemas y no puedo dinamizar su llegada al país. A veces llega después de la Navidad y ya los juguetes ya no se pueden vender, etc. Después lo encontré, mira ¿te acordás aquella vez que platicábamos allá en un lugar? Sí. Mira hoy, 5 minutos es mucho para hacer una transacción. Desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos medios de comunicación yo no los puedo despreciar. Claro que son determinantes en el mundo actual dinámico, moderno. Pero ¿a quién beneficia? ¿Y a quién sanciona? Aquí sancionan en nuestro país a las personas que no están. Al pobre. Al pobre, a las personas que no tienen acceso a un análisis constante, que no tienen cultura. Y ese es el voto fácil de manipular y de comprar por parte de los políticos mercantilistas. Porque ese es al final el que le da el grueso de la elección y llega al poder. ¿Quiénes son los que hoy están en las manifestaciones? Sin menospreciar a ese campesino o a esa persona del área rural. Son las clases, las capas medias, media baja, media. Están ahí. ¿Por qué? Porque ellos
ya están alrededor de este sentimiento, de este sentimiento de decir, tenemos que mejorar y somos nosotros los que tenemos que cambiar este país. No hay otra alternativa. Y lo vamos a cambiar para beneficio de todos. Entonces, concluyo, los medios de comunicación en todas, casi en 90% de las instancias, señores, responden a los intereses de quienes dan los anuncios. Ustedes ven en ciertos medios escritos, revisen cuántos anuncios hay ahí, pónganle un valor a cada anuncio y vean. Y anuncios de monopolios. De monopolio. Y ahora, y miren, llega al extremo que ahí anuncian hasta moteles y otras situaciones de deterioro moral de la juventud, sacando hasta fotografías que no hay un medio o un ministerio de cultura que controle eso. Y aquí concluyo con esto. ¿Dónde tenemos que hacer la ley para controlar eso? En el Congreso. ¿Y cómo hacemos para que el Congreso haga una ley en función de país? Cambiar al Congreso corrupto, porque este viene desde el poder local, los alcaldes, los diputados, etcétera, y el presidente, financiados por esos poderes económicos fácticos en un momento dado y monopólicos a nivel económico. Claro, gracias Edgar. Bueno, hablando de la globalización, hablando de la tecnología tan barata hoy, René, desde hace años se han tratado de implementar programas en red usando la tecnología que hoy está al alcance ya de un gobierno, de gobiernos pobres o ricos o como sean, hasta corruptos pues, pero ¿por qué no es posible en Guatemala generar una educación en red, una participación social en red, civil, municipal? Mira, realmente vos manejas mucho lo de la tecnología. ¿Cómo crees que fuera Guatemala si se aplicaran todos estos beneficios que hay hoy en la globalización? O sea, es una globalización la que nos han hecho a través de la tecnología. ¿Y por qué no globalizamos nosotros también o generamos un nacionalismo a través de la tecnología en nuestro local? Porque corroe el sistema. Mira, que este tema me encanta. Ven esto. Ven esto. La gente pobre no puede comprarse un carro, pero actualmente este es su carro, su oficina. Y han bajado tanto de precio. Y hubo hace poco, incluso lo platicamos acá, que se podía tener internet gratis en los celulares. Bueno, yo bajé la aplicación y me puse a hacer la prueba y funcionó bien unos días. Llamé a la empresa que era la encargada de haber hecho esa oferta y su respuesta fue: mire, fíjese que es un milagro que le esté funcionando de vez en cuando porque tenemos parada esa aplicación. ¿Y por qué les dije yo? Pues si tan bueno que sonaba el proyecto. Y después me di cuenta que lo que no querían era que se regara el movimiento social a todos lados, porque esto entra vía satélite. No es que tenga que haber una antena por aquí o otra por allá. Ustedes pueden tener internet en la última aldea del último municipio de Guatemala y ahí se pueden conectar a la red y podrían recibir cursos, podrían hacer negocios, agricultura, podrían hacer todo. Y si hubiera un candidato a la presidencia y candidatos diputados que les diga a ustedes: miren, vamos a garantizar que todos los guatemaltecos tengan acceso a internet gratis, voten por él. Y si hubiera un candidato a diputado que les diga: miren, yo voy a hacer lo que ustedes me ordenen hacer, no voy a llegar a tratar de pensar, imaginarme leyes porque esa es mi chance. No, que los escuchen a ustedes a través de las redes, que haya un sistema donde se les pueda dar órdenes, porque son nuestros representantes, pero que sean representantes de verdad, no solo de paja, ¿verdad? Que digan: voy a donar el 20, el 40 o el 30% de mi salario para poder comprar medicinas, para poder mejorar escuelas,
y que lo hagan por escrito y con su renuncia previa y se la den a la PDH para que la custodie, y si ustedes demandan que renuncie, que se vaya. Que ponga su renuncia también si se va a cambiar de partido. Eso lo tenemos que meter en esa nueva ley. Y ojalá los diputados que reformen la ley del TLC fueran estos, para que tomara vigencia hasta el próximo ciclo, y que los diputados no pudieran modificar esa ley para beneficio de ellos durante el mismo ciclo. Así nos evitaríamos un montón de corruptelas y de que vinieran ellos a ver cómo se arreglan la ley para beneficiarlos. Por mí, aquí esto es una computadora. Hay mucha gente que tiene un teléfono inteligente y que es más inteligente que ella, pero tenemos que tratar de igualarnos. Esa es la manera de poder hacerlo ahora. Gracias. Bueno, estamos ya prácticamente pues terminando, pero esa tecnología hoy permite esas vías de comunicación que por tantos años han estado obstruidas, como el músculo democrático de cada ciudadano. Esas vías de comunicación son la forma de expresar nuestro rechazo, nuestra demanda, nuestra necesidad o nuestro agradecimiento para quienes nos gobiernen. Yo quisiera mandarle un mensaje al vicepresidente electo que no cobre su salario. Yo creo que ya tiene mucho dinero y por esa razón él no querrá dar su... no es por la familia, sino que él no quiere dar su estado patrimonial porque me imagino que ya tiene sus centavitos. Yo diría que él puede dejar de cobrar y que se enfoque en una de las oficinas de las tantas que tiene a su cargo, de las comisiones que tendrá a su cargo, en fiscalizar la corrupción de este gobierno. Que haga un equipo inmediato y que inicien la auditoría forense económica, porque es mucho lo que se robó, es mucho lo que se hizo a través de estado de calamidad y excepción, es mucho lo de contratos, de diferentes contratos, es mucho y cada uno de esos contratos, todos llevaban mancha de corrupción, todos llevaban mancha de pobreza, de condena. Y él, sí, y él, a pesar de que yo no comparto no tolero sus acciones del pasado, hoy puede reivindicar su vida con los guatemaltecos, su dignidad con los guatemaltecos. Él en sus manos tiene el futuro de muchos funcionarios. Él puede venir y puede, pues, hacerse loco. Puede hacerse el que no pudo, el que no sabía, pero nosotros sabemos que él sabe, él puede, él conoce, él vio, él supo, él estuvo en muchas de las cuestiones, oyó mucha de la corrupción que hay en estos gobiernos. Incluso si le quiere entrar a los que pasaron más atrás, éntrele. Si quiere ser testigo protegido después, también lo apoyamos si quiere ser testigo protegido, pero haga algo por Guatemala. Haga algo por Guatemala. Al Congreso de la República también le exigimos que aprueben las leyes, así como le entraron algunos temas, que estos meses que quedan de gobierno, estos meses que quedan de mandato, pues que los utilicen para bien de la población. Y de igual manera, si pueden dejar de cobrar, pues también háganlo. A todos los funcionarios, al presidente incluso, ya es momento que también den muestras de raciocinio, muestras de solidaridad con el pueblo que está sufriendo muchas de las inclemencias provocadas por tanta degeneración en la administración pública. De verdad, así es de que este es el mensaje que tenemos hoy para esta crisis, una oportunidad. Hoy podemos cambiar todos para cambiar este país para bien. Hoy, de verdad, pues creemos de que esa manifestación, que serán las muchas más que vengan también, debe de manifestar todas las demandas populares, todos los clamores populares, todo lo que al pueblo de Guatemala le indigne, debe de manifestarse en pancartas mañana, de una forma pacífica, de altura,
y así sucesivamente. Esto, nosotros, si hoy nos robaron 1.000 millones, 10.000 millones o 20.000 millones, es porque tenemos la culpa. A las instituciones encargadas de brindar la seguridad pública, que por favor no vayan a reprimir al pueblo, que no vayan a perseguir a líderes, que no vayan a utilizar este momento porque sabemos que están ellos ahí analizando todo esto, que no vaya a haber represión, O a criminalizar. que no vaya a haber terrorismo. Dejen que el pueblo poco a poco vaya exigiendo los cambios y vayamos cambiando conforme el pueblo vaya accionando. Es lo mejor para este país. La tecnología un día nos va a globalizar, pero de la manera como dijo René. Un día no va a haber manera de detener esto y ese día sí va a ser un día triste. Ese día va a ser también de mucha alegría para los que nunca han tenido nada, pero muy triste y muy difícil para los que han tenido, y en sus manos también, aunque no han tenido lo económico, pero han tenido la oportunidad de cambiar este país, porque aquí hay mucha gente con capacidad de estudio, capacidad de acción, capacidad de conocimiento, de experiencia, pero que están callados y por lo tanto también son parte de las injusticias que vivimos los guatemaltecos. Mientras tanto, este medio seguirá con el pueblo de Guatemala. Van a decir muchas cosas, hay muchas cosas que desconocen los guatemaltecos, pero este medio está para el pueblo de Guatemala, este medio está para el cambio del pueblo de Guatemala. Cambiemos todos juntos para bien. Verdaderamente, aquí hay miles de empresarios que tienen el deseo de invertir. Aquí hay miles de empresarios extranjeros que quieren invertir, pero ellos quieren certeza, certeza que no va a haber corrupción, certeza que los monopolios no van a estar más en este país, certeza que la oligarquía no va a seguir explotando y generando pobreza en este país. Que tengan una feliz semana y una buena manifestación para los que lleguen en su momento a ejercer ese poder. Llévenle ciudadano. agua a los policías, que también son pueblo. Ahí los esperamos. Mañana Claro que sí. juntamos. Gracias, feliz día. Gracias.